¿Sale? Bueno, nosotros habíamos dicho sobre la estructura del derecho civil. El derecho civil tiene algunas áreas de búsqueda, algunas áreas de aplicación. ¿Quién se acuerda de ellas? ¿Las tienen por ahí? ¿Las tienen por ahí? Les pedí la estructura. Adelante, manita para arriba. Luis, adelante. Las áreas de aplicación del derecho civil, derecho de las personas, derecho de familia, derecho de sucesiones, derecho de propiedad, derecho de obligaciones, derecho de responsabilidad civil, derecho de contratos y derecho de bienes. Ahí está. Muy bien, excelente, Luis. Adelante, María de las Mercedes, por favor. Son las mismas, profe. Sí, sí, dínoslas, por favor. Derecho de las personas, Sí, derecho de la familia, derecho de los bienes y propiedad, derecho de las obligaciones y contratos, ok. derechos sucesorios, herencias y responsabilidad civil. Muy bien, muy bien. Roberto, por favor. Sí, profe, por ejemplo, el derecho de las personas regula todo lo relacionado con la persona humana, su capacidad jurídica y de ejercicio, su estado civil, atributos de las personalidades, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio. En el derecho familiar regula todo lo de matrimonio, concubinato, divorcio, guarda y custodia, patria potestad, régimen patrimonial. En el derecho de obligaciones, en los contratos, la responsabilidad civil, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios. En el derecho de contratos, pues la compraventa, el arrendamiento, la donación, pues no sé, la fianza, un depósito, un seguro. Y los derechos reales sería a la propiedad, posesión, a alguna hipoteca, a los derechos civiles, perdón, sí, Sí, los derechos civiles internacionales también. sí, pues. Sería estado civil de extranjeros, sus matrimonios internacionales, sus contratos internacionales y competencias. Sería todo, profe. Muy bien. Cada una de estos ramas del derecho civil tienen su propia problematización y tiene sus propios casos. Ahora bien, van a escoger uno de ellos, de de las áreas del derecho civil, van a escoger una, chéquenlas, tienen un minutito para ver cuál escojo. ¿Ya? Me dicen que ya, dicen, yo esta, yo esta, yo esta. No importa que se repitan. Profe, cuando escojamos una de esas, ¿qué hacemos? Me van a hipotetizar un caso de esa que escogieron. Un contrato, si es de la familia, si es de la persona, si es de bienes. ¿Vale? Cuando he dejado este ejercicio en otros grupos, no me lo van a creer. El que más escogen es el de sucesiones. A ver ahorita. Porque es el que más deja, por cierto. Me van a dar un caso hipotético sobre el que hayan escogido y me interesa mucho ver, por ahí se meten a la web y preguntan si gustan en la inteligencia artificial, cuánto cuesta ese caso, cuánto cobra el abogado por un caso de estos, el que hayan escogido. Se van a sorprender. En el área de trabajo de los abogados hay lana y honesta, pues que nuestro trabajo cuesta. Luego de repente cuando
cuando no somos abogados y requerimos a un abogado, se nos hace carísimo lo que nos cobran. Pero tanto que estudió el abogado, tantos devenires, sin sabores, porque pierde uno, también uno pierde de repente. Entonces se les hace caro, pero en realidad, siendo justos con lo que uno cobra, pues caro o no caro, me costó estudiar, me costó, porque aparte no es solamente el estudio académico, sino la investigación propia del caso. Nos lleva mucho tiempo, o sea, el estudio de caso. Por eso se cobran. Aparte, de repente tenemos que pagar peritaje nosotros. Pues cobramos mucho porque hay que pagarle a otros, a terceros. Hay quienes tienen despachos completos y entonces el costo les disminuye. El costo disminuye. Sí, pues te cuesta más barato y todo, pero a la larga te cobran que esto y que dame más para esto y otra vez dame más y dame más. Entonces, pues sale caro, ¿verdad? Relativamente hablando. En cuanto estén listos me van diciendo. Aquí estoy, ¿cómo van? ¿Cómo van? Adelante, Luis. Y luego Robert. Ay. Yo hablando, no me escuchan. Adelante, Luis, y luego Robert. Yo hice de sucesiones. Caso hipotético, sucesión de don Juan Pérez. Don Juan Pérez, un empresario exitoso, fallece dejando un patrimonio considerable. Su familia está compuesta por su esposa, María García, y sus 2 hijos, Juan Jr. y Ana. El patrimonio sería casa principal, inversiones, cuentas, vehículos y otros bienes, total 9 millones. Tenía deudas, hipoteca de una casa de 1,5 millones, deudas personales de 500,000, total de deudas 2 millones. Y patrimonio neto serían 9 millones y menos los 2 de las deudas serían 7 millones. La sucesión se llevaría a cabo de acuerdo con la ley, correspondiendo 50% a la esposa María García, serían 3,5 millones, 25% a Juan Jr., 1,750,000, y otro 25% a Ana, igual 1,750,000. Y un abogado, dependiendo de sus honorarios, puede ser por honorarios fijos, cobrará de 30 a 100,000 pesos mexicanos, honorarios por hora de 1,000 a 5,000 pesos por hora, y decía puede porcentaje por patrimonio. Sería todo, maestro. Aquí en este caso hablas de deudas. La pregunta que te hago, ¿las deudas que tienes cuando mueres siguen o ya no las debes? Estás hablando de deudas, ahí es un punto importante. O cuáles deudas sí siguen después de la muerte y cuáles no, ¿verdad? Chécatelo y ahorita nos comentas, por favor. Adelante, Robert, y luego Abraham. Sí, profe, yo escogí un caso hipotético de divorcio, de derecho familiar. Los datos son ficticios. Sería María López y Juan Pérez. Contrajeron un matrimonio civil en la Ciudad de México en el 2015. Bajo el régimen de sociedad conyugal, ellos en su matrimonio tuvieron 2 hijos menores de edad. Sofía tiene 7 y Mateo tiene 4. Ambos trabajan. María es enfermera, o sea, la mamá es enfermera y tiene sus horarios rotativos. Juan es ingeniero y tiene horario de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Desde el 2023, pues ellos presentan conflictos matrimoniales por discusiones por economía, falta de comunicación. Juan acusa a María de abandono del hogar por sus horarios, ya que como son rotativos, a veces trabajan en la mañana, a veces en la tarde, en la noche, no es siempre el mismo horario, así que no es muy pendiente de los niños. María acusa a Juan de ejercer violencia psicológica por insultos, humillaciones. Y en enero de 2024 María decide
ella decide separarse del domicilio conyugal llevándose pues, a los niños. María al irse solicita el divorcio incausado en la Ciudad de México, como la guardia y custodia de los menores, como también la patria potestad compartida, y por supuesto una pensión alimenticia para los hijos y la liquidación de la sociedad conyugal, ya que ellos se casaron por bienes no separados, mancomunados. Así es. Y bueno, ya Juan al recibir la demanda, él contesta la demanda solicitando su régimen de visitas y convivencia amplio para con los hijos, reducción de la pensión alimenticia, alegando que sus ingresos son limitados y que se considera la convivencia con la madre como conflictiva debido a sus ausencias, ya que está, bueno, no queda comprobado, sino que van a comprobar realmente por qué la mamá, bueno, por su empleo, no tiene un horario fijo. Aquí los problemas suyos a resolver sería, procede el divorcio incausado, pues se requiere que no solamente, ¿cómo lo diría? Que no solamente se compruebe, pues, sino que también basta la voluntad de uno de los cónyuges para poder cumplir con sus obligaciones. Y en el análisis jurídico, el divorcio incausado, conforme al artículo civil, conforme al Código Civil de la Ciudad, basta con que María manifieste su voluntad para disolver el vínculo matrimonial. El juez declara el divorcio y luego resolverá sobre las medidas provisionales y definitivas. Su guardia y custodia, los menores tienen de 7 a 4 años, lo que suele inclinar al juez hacia la madre cuando no hay elementos que lo impidan, ya que trabajar, pues no, ella cumple con trabajar, o sea, realmente no es que no pueda cuidar a los niños. La acusación de violencia psicológica podría reforzar la solicitud de María si se acredita. La pensión alimenticia incluye... ¿Cómo le harías, Robert? ¿Cómo comprobarías el maltrato psicológico? ¿Cómo lo comprobaría? Yo sé que es difícil tener cámaras en la casa, pero sí hay hogares que sí tenemos cámaras en el hogar, y lo digo por mi casa. No solamente en específicas, por ejemplo, en la recámara o en el baño no hay recámaras, no hay cámaras, perdón, pero en todas las partes sí hay cámaras. Así que si ellos tienen cámaras. Con la cámara no compruebas la violencia psicológica, no es válida. ¿El maltrato psicológico no sería válido también por ahí? No. Sería el maltrato físico, sí, con la cámara, pero el psicológico no. Okay. No te lo valen. Pero hay una manera, A ver. Ok, no sé cuál sería la manera, la investigo, profe, porque pensé que con la cámara sí. A ver si alguien nos ayuda. Ok, gracias. Y es lo que más te cuesta, por eso cobra uno caro. No, por eso hay veces que hay abogados que dicen, no, esto no lo metemos, de todos modos vamos a ganar, ¿cómo va a meter esta bronca? Porque es un dineral el que hay que pagar. Ok, y aquí en el estado de Guerrero, por llevar este caso, profe, se cobraría, lo mínimo que se puede cobrar, serían 10,000 pesos hasta 30,000 pesos aquí en el estado de Guerrero. Sería todo, profe. Muy bien, adelante, Abraham. Gracias, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días otra vez. Bueno, yo vi un caso, no lo tengo así tan definido, pero es en derecho familiar y es un divorcio voluntario. Pues en esta cuestión, pues, obviamente ambas partes están de acuerdo al término del matrimonio, el cual pues, es más rápido y es menos engorroso todos los sistemas que tiene que hacer. En este divorcio voluntario se puede costar desde los 8,000 pesos hasta los 23 pesos mexicanos, obviamente con una media entre 17,000 pesos. Eso es lo que abordaría en un divorcio, pues obviamente ya voluntario.
digo, al final del día es algo medio, cada quien con su raspón, y nos vemos, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Y con respecto a lo que decía Robert, creo que el maltrato psicológico tendría que hacerlo, no sé, a lo mejor me equivoco también, por medio de un psicólogo, llevarlo a, no sé, empezarlo a ver algunos detalles psicológicos para que se pueda fomentar que ha tenido daño psicológico, ¿no, profe? O estoy equivocado Carambas, también. Adriana, te felicito, qué profundidad, ¿eh? Bueno, pues a ver, si tienes chance de hacer el otro instrumento. No, pues, creo que ya se fue. ¿Qué pasó, Emma? ¿Todo bien? ¿Todo relajado? Todo muy bien, Sí, Israel. sí, la entrevista. Andan muy serios, ¿eh? Ya, Me aplacó. Sí, aquí pensé. sí, por ejemplo, en los casos donde se tienen que pagar peritajes, salen muy caros. Ese es el problema. Pero Sí, tú sí, cuando haces el presupuesto, Abraham, el presupuesto lo haces en base a tu línea de trabajo y después le dices a tu cliente, ay, pues tenemos que pagar este peritaje. Y es cuando vienen las broncas, ¿ah? sí, o sea, yo creo que ahí en el cobro ya debe de ir pendiente todo lo que nosotros Adelante, Aide, por podemos favor. pensar que va a suscitarse con el tiempo. Digo, es como alguna vez pusieron un ejemplo, ¿no? Un mecánico que tiene 10 años de experiencia en este tema, pues obviamente te va a dar un presupuesto, pues no casi exacto, pero sí muy ajustado al término del pago, ¿no? No puede tener un error de 10,000 pesos, ¿no? Del presupuesto. O sea, él ya debe de saber si es mecánico, eléctrico. Ahora sí que generalizar casi toda la parte de lo que ya revisó es muy parecido a lo de nosotros. Nosotros tenemos que revisar el caso, ver qué es lo que nos Yo podrían soy, preguntar. yo soy tu Ajá. cliente, Abraham. ¿Cómo me dirías que me va a costar 30,000 pesos más? ¿Cómo le diría que va a costar 30,000 pesos más? Pues yo a mi punto de vista hablaría así directo, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí se tiene que hacer varios peritajes, se tiene que hacer algunos movimientos y obviamente para agilizar el trámite, hoy en día pues, sabemos que todo se tiene que repartir en donde sea. Entonces el costo total de otros 30,000 pesos es en este desglose y se le hace el desglose y le hace el comentario. Así es como yo lo trataría de manejar para que quedara claro con el cliente y que estuviera tranquilo para que no pensara que uno es el que se va a quedar con eso, ¿no? Bueno, una parte, ¿no? Pero no Muy todo, bien. porque, ¿sí? Ahí es donde vienen los problemitas para nosotros. Muy bien. Adelante, Luis. Gracias, Abraham. Gracias. Sí, ya tengo lo que me pidió maestro de las deudas Adelante. que las deudas que se extinguen a la muerte son deudas personales. Las deudas personales como préstamos personales, tarjetas de crédito y deudas médicas se extinguen a la muerte del deudor. Deudas de responsabilidad civil. Las deudas por responsabilidad civil como indemnizaciones por daños, perjuicios y se extinguen a la muerte del deudor. Deudas de naturaleza personal son las deudas que tienen un carácter personal como la pensión alimenticia y la obligación de prestar alimentos. Y las deudas que no se extinguen a la muerte son deudas hipotecarias. Las deudas hipotecarias como la hipoteca de una casa no se extinguen a la muerte del deudor. Los herederos deben seguir pagando la hipoteca o pueden optar por vender la propiedad para pagar la deuda. Deudas con garantía. Las deudas con garantía como un préstamo con Adelante. garantía de un vehículo no se extinguen a la muerte del deudor. Los herederos deben seguir pagando la deuda o pueden optar por devolver la garantía. Deudas de la empresa. Las deudas de la empresa no se extinguen a la muerte del dueño. Los herederos deben seguir pagando las deudas de la empresa o pueden optar por liquidar la empresa. Y los impuestos. Las deudas fiscales como los impuestos sobre la renta o el IVA no se extinguen a la muerte del deudor. Los herederos deben pagar los impuestos adeudados. Era todo más. Aquí te das cuenta que intervendrían otras ramas del derecho, derecho comercial, derecho laboral, porque las deudas empresariales no se extinguen. Tú les debes a los empleados, ya me morí, no les pago. Pues no, oye, ya te moriste, me vas a pagar, yo soy trabajador. Y entran demandas laborales. Y también demandas comerciales porque tienes compromiso con proveedores. Muy bien, excelente, gracias. Adelante, sigue Julio. Sí, profe, buenos días. Bueno, es un caso de sucesión testamentaria, un caso práctico, en el que dice Juan Pérez Ortiz
Un particular con bienes inmobiliarios y cuentas bancarias redacta un testamento público ante notario. En su testamento, Juan indica que su patrimonio se distribuye de la siguiente manera. Su casa, que es un departamento de 50 centímetros cuadrados, la deja a su hijo Luis Pérez. Sus ahorros bancarios los deja a su hija María Pérez y Excelente. designa como Oh, albacea a vienen su con todo. esposa Muy bien, muchas Ana gracias, para que Aida. administre la Excelente. herencia ¿Alguien más? hasta su repartición, ya que ellos Adelante, son menores de edad. ¿quién? Cuando Marta, por Juan favor. fallece, entra en operación la sucesión testamentaria. Lo que él dispuso en A vida ver. debe respetarse. Y encontré que, el costo de una sucesión testamentaria en la Ciudad de México varía, pero se estima entre los 20 y 22 mil pesos o más, incluyendo honorarios de abogado y notario, avalúo de bienes e informe de testamento. Los costos exactos dependen de la complejidad del caso, el valor de los bienes y el tipo del trámite, judicial o notarial. La tasa de abogados puede ser de entre un 6 y un 7% del valor real de los bienes en regulación judicial. Sería mi aporte, por favor. Muy bien, excelente. Julius, adelante, Sergio. Bueno, maestro, buenos días. Yo puse el siguiente caso hipotético. Dice, el señor Edgar es propietario de 3 bienes inmuebles. 2 de sus casas están debidamente bien escrituradas. Sin embargo, la última no tiene un testamento. Por lo tanto, sus 5 hijos entran en conflicto a falta de esta figura jurídica. Se percataron que uno de los hijos no se encuentra en el testamento de las 2 primeras casas. Por ello, argumentan que a él le corresponde este bien porque no tiene dónde estar. ¿Cómo lo solucionaría yo? Pues en el caso de la última casa sería una sucesión legítima, porque si no hay un testamento, pues se debe de respetar el parentesco. Por lo tanto, a los 5 les correspondería un porcentaje. Y como es un bien que no se puede dividir, pues se tendría que vender y pues a cada quien le toca una parte igual. Y bueno, yo sabía que en el caso de los bienes inmuebles creo que se cobra el 10% de lo que cuesta la propiedad. Gracias. Muy bien, ahí está. No, sí hay complicaciones, en cada caso, porque la contraparte no se va a dejar. Ahorita estamos haciendo el caso hipotético desde lo mío. Pero ¿tú crees que el abogado de la contraparte va a estar muy blandito? No, hombre, son pugnas. Muy bien, adelante, Manuel. Ok. Este es un caso real porque lo viví con una compañera en donde yo estuve trabajando. Ella es hija única, fallecen sus padres, tiene varios tíos, pero uno de esos tíos es cuadripléjico, o sea, no puede hacer ningún movimiento. Entonces los padres lo cuidaban. Entonces los padres habían dejado un testamento que los dueños podían quedarse con la casa, alguien que se hiciera cargo de su hermano que era parapléjico, cuadripléjico, pero los demás tíos entonces le dicen a esta chica que tenía en ese entonces 12 años, le dicen, ¿sabes qué? La casa es tuya, pero tienes que hacerte cargo de tu tío. Y ella cumple con esa función desde los 12 años hasta cuando yo la conocí, tenía 27 años, ella se había hecho cargo. Al principio le proporcionaban alimentos y los demás cuando tíos, es un ¿no? estrés. Pero posteriormente ya cuando yo la conocí, ella prácticamente mantenía al tío, se hacía cargo, no había hecho su vida, pues y ella había creído en esa condición, ¿no? De que bueno, la casa es mía por esto, ¿no? Es cuando ya no Entonces ella decía, cuando ya y platicando, decía, ¿cómo? Yo no tenía el conocimiento mínimo que tengo ahorita, ¿no? Pero ella comentaba, ¿cómo puedo yo deslindarme de esa responsabilidad? Pues ella quería hacer su vida, ya quería, y que a final de cuentas, ahí hay muchas implicaciones, pero, o sea, entiendo que ella sí era, a final de cuentas, ella sí era la que tendría derecho a ese inmueble, por ser la hija, y no tendría que existir alguna condición, ¿no? Y mucho menos que que era menor de edad, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces hay que checar la norma 035. Muy bien, Martita. Mira, cuando hay la corresponsabilidad de los hijos, la existe, pero tienen que mediar documentos. ¿Y cómo
¿cómo pruebas la corresponsabilidad de los descendientes, Emanuel? Sí, al final de cuentas la responsabilidad, o sea, ella era el tío, no era el papá, no Sí, era, o sea, la responsabilidad entonces recaería en los demás hermanos de esa persona, ¿no? Del cuidado. Definitivamente, si hay una demanda previa, porque obviamente hay expediente y existe la responsabilidad, incluso puede haber implicaciones de otro tipo, ¿eh? No solamente de corte civil, puede haber implicaciones hasta penales. Sí, claro, porque le adjudicaron a ella una responsabilidad que no era, mucho menos siendo menor de edad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ese caso está interesante, Manuel. A ver si nos lo platicas más a fondo. Para hacer un buen análisis de él. Está complejo, ¿ah? Sí, de hecho, yo cuando conocí a esta chica, ella traía muchos problemas psicológicos por lo mismo, ¿no? ¿Me la repites, Ella Dianita, veía a este tío como un hijo, ¿no? Ella decía, es que tengo un niño que tengo que cuidar y cuestiones así. Ya poco a poco ganándose la confianza con ella, pues ya descubrí que no era un niño, ¿no? Era su tío, entonces que había cuidado desde los 12 años ella, o sea, y le hablaba por teléfono como un niño, y, o sea, había ahí mucho daño incluso psicológico ya. Pues. Definitivamente, es un caso complejo, Emanuel. Sabe cómo, si es un caso real, sabe cómo te vaya a ir, ¿eh? Te lo pueden tumbar muy fácil la contraparte. Habría que analizarlo. Muy bien. Adelante, Mercedes TQ, por favor. Sí, el cómo podemos llevarlo. A ver si me escucho, y luego se me va mi cómo podemos llevarlo, señal de audio. mm, Yo tengo un caso pues ahí hipotético de primeramente te persona. recomendaría hacer el La cuestionario ciudadana con preguntas Ignacia abiertas. Soto tiene 77 años, ya ha comenzado a mostrar signos de Sí es deterioro complejo cognitivo tu severo, estudio, Dianita. o sea, Tendrías que demencia, delimitarlo un poco posible más. demencia. Tendrías que pensar Y en un su hija problema más Nicolasa chiquito. está preocupada porque Ignacia ya no puede administrar sus bienes ni tomar decisiones importantes. Nicolasa decide iniciar un proceso judicial para que su madre sea declarada incapaz y de esta manera poder ser nombrada tutora legal y encargarse de su patrimonio y cuidados. Los pasos que puse son contratar un abogado especializado en derecho civil, familiar. Los costos están entre 10,000, 25,000 pesos, dependiendo de la complejidad de este caso. 2, presentar la demanda de interdicción ante un juez y presentar también dictámenes médicos. Es necesario que un especialista nos diga cómo está la salud de Ignacia, y el costo del peritaje, los cheques, está entre 3,000 a 8,000 pesos para dar el nombramiento de tutor provisional. El juez durante este proceso puede nombrar a Nicolasa como tutora provisional para administrar los bienes temporalmente y cuidado de Ignacia. La resolución que yo veo son si los dictámenes médicos y las declaraciones son declarando a Ignacia incapaz, entonces se designará a Nicolasa como su tutora legal. Ahí y el costo podría oscilar que cobrando entre 15,000 a 40,000 pesos. Me voy muy lejos, no sé. Y pues se me hace muy caro porque a lo mejor la señora Ignacia no tiene para pagar, y si estoy como contradiciéndome, yo, abogado, estaría a favor de Ignacia porque la hija a lo mejor se quiere quedar con los bienes de ella, porque así han pasado casos acá en donde vivo. Gracias. Sí,
En este caso, pues tienes que ser objetiva, pero defender a tu cliente, aunque pues tu cliente es el que te está pagando, porque si tú por ternura, por empatía con la contraparte pierdes, te pueden quitar hasta tu cédula, porque tu cliente te puede demandar en la mesa de abogados, en la barra. Entonces sí es importante que seas muy objetivo y decir, ¿sabes qué? Quien me está pagando es, aunque esté equivocada, me está pagando ella. No puedes tú, pues tiene la razón la contraparte. Pues, ay, es que se me hace caro. Pues si no te puede pagar, pues tiene que buscar abogados no, sí, mucho cuidado. No sirvo para esto. Excelente, muy bien. Ay, Dios mío. Muchas Bueno, gracias. gracias. Ahí vas. Muy bien. 10. Para este ejercicio 10. Claro que sirves, nada más que tienes que ser objetiva. Todos servimos, es cosa de prepararnos y ser objetivos, y a veces nos duele, porque le ganamos a gente humilde, pues ni modo, pues es nuestro trabajo, le ganamos. ¿Ah? Adelante, Robert. Ok, profe, sí me dejo pensando de cómo se acredita jurídicamente la violencia psicológica y encontré que dice, en materia familiar, la violencia psicológica se acredita mediante un conjunto de medios de prueba que permiten demostrar la existencia de actos o omisiones que afecten la estabilidad emocional, conforme a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el artículo 6 y los principios del derecho familiar. Sí. Muy bien. Y adelante, tengo aquí Adriana. También que un medio de prueba serían los testigos. Adelante. Estos son muy relevantes, pueden declarar familiares que presenciaron insultos o humillaciones, vecinos que escucharon gritos o discusiones, amistades o compañeros que vieron o presenciaron la manipulación hacia la esposa. Como también pienso que cuando ya existe violencia psicológica, las mujeres deben asistir al Ministerio Público para levantar un acta donde conste que están sufriendo violencia, para que cuando llegue este caso en que se llegan a divorciar, pues esos antecedentes pues les sirvan para poder tener todos sus derechos, para quedarse con los hijos y lo de la pensión. Y no sé si me podría aclarar esa parte, bueno, no sé si lo que dije es correcto. Sí, es correcto. Ya que sí me quedó así como que dije, hijo. Te voy a hacer la pregunta para ti, ¿vale? Es tu tarea. Ok. ¿Qué batería psicológica demuestra violencia a la mujer? Es decir, tú tendrías que presentar un peritaje psicológico. Cuando tienes estrés. Sí, pero ¿cómo lo pruebas? Vas con un psicólogo, aplícamele, ocupo un peritaje. Obviamente el perito psicólogo va a estar registrado. Exacto. Y luego vas a ir. Y la pregunta para ti es, ¿cuál batería nos demuestra que hay violencia psicológica a la mujer? A ver, chécatela por ahí en la web. Ok, ¿cuál batería? Muy bien. Adelante, Maribel. Ya, maestro, perdón, es que voy manejando para el trabajo. En el caso de Robert, se tendría que comprobar que la mujer tiene un síndrome de mujer maltratada. Y obviamente ahí tendría que ser un perito en psicología que pueda determinar efectivamente el daño psicológico. Los testigos, en todo caso, lo único que pueden hacer, pues, es acreditar que la mujer ha tenido humillaciones o cuestiones así, pues, físicas, que lo puedan comprobar. Pero en el caso de las periciales psicológicas, tener el hecho de que el psicólogo puede establecer que hay un síndrome de mujer maltratada. Y obviamente en este síndrome de mujer maltratada no solamente se implican cuestiones físicas, sino psicológicas, y en todo caso tendrías que ver el estado de ánimo de la mujer, cómo se encuentra, como cuando te responde y demás. Ahora,
Aquí el detalle es checar que la persona no se alinee en un momento dado, pues para hacer una cuestión indebida a ese tema, ¿no? Como cuando hay Tiene mujeres que reporte. están, pues sí, molestas por Muy alguna bien, situación con un excelente, hombre Adriana, muy bien. y están alineándose en cuanto a una Lo viste en prueba. el noticiero, ¿ah? Hasta Hay aquí mi pruebas reporte, psicológicas que no le voy a decir a Joaquín Robert López Dóriga. Muy bien, para que haga su tarea. excelente, muy bien, Pero en todo me caso, nada más sorprenden. que se enfoquen todo, así como ¿Y nosotros alguien más tenemos tiene? Y si no, platicado, de también existe tarea. el síndrome maltratado. Entonces, cuando- ¿Alguien más? Es correcto, Maribel. Muy bien, ahí está. Y entonces ahorita Robert que nos diga cuál es su batería. Adelante, ¿y quién sigue? María Magdalena. Sobre un caso de sucesión testamentaria, Adelante. la señora Ana, Adelante, adelante. una empresaria exitosa, fallece en enero de 23 sin dejar un Cuando testamento. nosotros hacemos A ella le investigación, sobreviven su construimos el esposo, instrumento, el señor López, y sus las dos preguntas hijos, que que son hacemos, Carlos y tanto Sofía. para la Ella, encuesta como para la entrevista, en la sucesión pretenden testamentaria, comprobar la deja, hipótesis. Las bueno, preguntas las hacemos se técnicas supone porque ya que nos ven el documentamos, caso, ya utilizamos palabras, lo etcétera, sobre todo realizan, cuando lo para la ven, entrevista. lo Para la estudian, encuesta no, y porque de al repente señor la le encuesta dejan se la el hacemos a los 50% chiquititos. de Entonces tenemos patrimonio que y a los utilizar un hijos, lenguaje que a ellos cada uno entiendan. un Estuvieron muy bien. 25%. ¿Alguien más Esa es la tiene? forma Los que no directa las que le terminaron, dejarían la semana que viene ese me dicen, por favor, testamento va a llegar el a momento, los tenemos demás ya 3 miembros sesiones en que me de tienen que la entregar familia. todo. La forma de Así es. resolver este caso Nos sería, estaremos viendo la pues, próxima por semana. ¿Me abren, por declaración de favor, su los cámara para la herederos, última captura? el inventario de bienes, lo que sería una distribución del patrimonio y la Hola, escritura hola. de adjudicación Ahí está. del, Ahí está del Adriana. Ahí está Joaquina. negocio de la empresa. Y el costo más o menos Mi para reporte, un Joaquín. abogado sería de 10,000 pesos, entre 10,000 Bueno, y 50,000 pesos se puede cobrar. listo. Los Nos gastos de vemos la la próxima. notaría serían Un entre 5,000 abrazote. y 20,000, Ay, tengo nueva y alumna. dependiendo del Tengo valor una del alumna nueva patrimonio serían los que va impuestos. a pasar con 100. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias. Excelente. Bueno, tenemos que hacer, nosotros tenemos que, a ver, espérame. Espérenme un momentito, Está ladrando mucho esta. Ponte en paz. ¿Por qué está ladrando? Porque estoy en clase. Ya, chiquita, ya. Listo. Es una perrita chihuahueña, son bien nerviosas. Cálmate. Bueno, para todos los casos, igual que en el caso que acaba de pasar, tenemos que tener peritajes. Adelante, Brian, y luego con Roberto, porque ya nos tiene la respuesta. Sí, profe, buenos días. Deme un segundo. Bueno, yo hice un caso hipotético de un despido injustificado. Este señor, vamos a poner Carlos, trabajó durante 4 años como supervisor en una empresa de textiles. Un día su jefe le comunica verbalmente que pues ya no trabaja, que por bajo rendimiento, no le entrega carta de despido, las evaluaciones anteriores eran positivas, no existían amonestaciones previas, la empresa se niega a pagar la indemnización. Entonces, pues se hace un análisis jurídico a falta de causa justificada, falta de formalidad, derechos del trabajador, y una resolución sería, uno, el despido injustificado; dos, la empresa debe pagar a Carlos indemnización por despido, equivalente a, bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no?, aproximadamente un mes de salario por año, y prestaciones laborales pendientes. Okay. Los honorarios, que básicamente en rangos reales son entre 20% y 30% del monto recuperado de la demanda. Por ejemplo, si vamos a demandar por 100,000 pesos, nos toca el 20%, son 20,000 pesos. Así variando, profe. ¿Por qué por derecho civil y no por derecho laboral? Por derecho laboral la tienes ganada en cuantito en la julca metas la demanda. ¿Por qué por derecho civil?
porque se puede, pero ¿por qué? Por derecho civil. ¿Por qué escogiste por derecho civil? Cuando que por derecho laboral lo ganas en cuantito en la Junta de Conciliación y Arbitraje lo metas. De hecho, todas las demandas laborales las gana el trabajador, ¿eh? Es rara la que no gana el trabajador. Miren, vamos a pensar que Brian, ahorita te doy la palabra, Robert, Brian robó y la empresa lo va a correr por robo. Tendríamos que investigar cuáles son las causas justificadas de despido. Pero, por ejemplo, me vas a correr, yo tengo 20 años aquí, primero me liquidas como trabajador, ¿va? Porque no me puedes tú condicionar el que yo te firme mi renuncia a un caso que no pertenece a esta rama del derecho. No te voy a firmar la renuncia, te demando por despido. Voy a ganar. Cuando ya me digas, de lo que me pertenece como trabajador, me quitas lo que te robé. Sí te robé, fue tanto. De mi liquidación me vas a quitar esa parte. ¿No escucha, Robert? ¿Sí me escuchan los demás? Bueno, yo sí lo escucho, no sé los demás, pero yo sí lo escucho. Robert, como que se fue un momento. Yo también. El Robert no nos escucha, dice que no escucha nada y que mejor me calle, dijo. Entonces vamos a hablar de Robert, si no nos escucha. Hay que hablar mal de él, ahora sí. A ver, Robert. Muy bien. Gracias, Brian. Adelante, Robert, a ver si ahora sí. Nada, no nos escucha Robert. ¿Ustedes me escuchan? Yo sí. Es que yo no los escucho nada. No escucho nada. Nada. Se está moviendo su boca el maestro, pero no escucho nada. Déjales. ¿Sí me escuchas, Emanuel? Caray. Bueno, yo no los escucho nada, así que profe, si usted me dice algo, no lo voy a escuchar, pero lo que sí le puedo decir es de que las baterías psicológicas que crean la violencia psicológica, sería inventario de depresión de Beck, o sea, BDI-2, y evalúa la depresión, la culpa, recuerde que no lo escucho, evalúa la depresión, la culpa, la baja autoestima, la desesperanza, y también está otra que se llama inventario de ansiedad de Beck, es la BAI, y esta explora la ansiedad, ataques de pánico, tensión emocional crónica, síntomas somáticos asociados a la violencia. También está la escala de estrés postraumático, que es la PCL-5, y esta mide síntomas de estrés postraumáticos comunes en víctimas de violencia, que es la revisencias, hipervigilancia, evitación, afectación emocional severa. Es de las pruebas más contundentes. Y la prueba 4 sería el inventario de violencia de pareja, que sería la IVP. Esta evalúa el control coercitivo, agresiones verbales, humillaciones, manipulación emocional específica para violencia en relaciones de pareja. La número 5 sería el inventario multifacético de personalidad, que esta está abreviada como MMP-2 o MMPI-2-RF, y esta prueba más utilizada en juzgados para su robustez. Esta permite identificar daños emocionales, daños dinámica víctima-agresor, síntomas de trastorno por violencia, respuestas defensivas del agresor y simulación o exageración. Y la prueba 6, escala de violencia, que es la ETSAV. Esta evalúa tácticas tácticas agresivas, violencia psicológica, control de dominación, círculo de violencia. Y la 7, que es la última, entrevistas clínicas estructurales. Estas no son pruebas, pero sí forman parte de la batería
de la batería pericial. Es una entrevista semiestructurada, DSM-5, entrevista sobre historia de violencia, árbol genealógico emocional y análisis de ciclo de violencia. Estas ayudan a identificar el patrón de maltrato. Y estas serían las 7 baterías que existen, profesor, pero no lo escucho. Sería Bueno, toda mi participación, gracias. fíjense muy bien, cuando luego escuchas el video, cuando Me salgo y me nosotros, conecto. Es que no sé qué pasa. ok, cuando nosotros metemos un caso, tenemos muchos instrumentos periciales. Biológico, cuando hay violación y hay muestreo de semen, de sudor, saliva, etcétera. Peritajes psicológicos, como todo el conjunto de baterías que podemos utilizar para cargo o descargo dependiendo de la posición en la que nos encontramos. Peritajes médicos, por si hay golpes internos, etcétera. Hay muchísimos instrumentos para cargo y descargo en nuestro caso. Entonces, todo depende de cómo armemos nuestro legajo para la defensoría o la parte acusatoria. Ahí está. Es importante saber nosotros, tanto en derecho civil como en derecho penal, comercial, etcétera. Esto es su trabajo. ¿Preguntas? Nos vemos al ratito. ¿Me hace el favor de abrir su cámara? Adelante, Carlita, por favor. Ay, profe, nada más iba a comentar algo. También en esta parte de las baterías hay una batería donde te hacen preguntas sobre que se relacionan a la violencia patrimonial. Sí. También ahí pueden detectar si claro. hay violencia patrimonial. También hay otras donde te hacen preguntas sobre la violencia vicaria. También ahí detectan la violencia vicaria. Ajá, o sea, para todos los tipos de violencia. ¿Cuál es la violencia vicaria? A ver. La violencia vicaria es cuando utilizan a los hijos para violentar a la mujer, a la mamá. Los utilizan de armas. Qué lástima. Sí. Es lo más grave que puede haber. Es muy penado. El juez o jueza, cuando detecta este tipo de violencia, falla, luego, falla. Ya trae en su mente el fallo. Inmediatamente. Sí, porque pues también están violentando a las infancias, no solamente a la mamá. El costo es muy alto porque te van a cobrar pago psicológico casi de por vida de los hijos, nomás para que te des una idea. Es grave. Muchas gracias, Carlita, por el aporte. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Si quedan pendientes de este tema, los agarramos allá para que se afiancen bien. Nos vemos al ratito. Hasta luego, gracias.